Todos estos hombres y mujeres saben que su única posibilidad de supervivencia está en el trasplante de riñón. Hoy vamos a abordar este problema en todos sus aspectos. Vamos a ceñirnos al trasplante de riñón, por cuanto es hoy una realidad en España, y porque cada órgano con posibilidades de trasplante plantea distintos problemas. ¿Qué edad tiene usted, señorita? 22 años. ¿Cuánto tiempo lleva enferma? Un año. ¿Un año? Un año de gravedad, sí, señor. ¿De dónde es usted? De Linares. ¿Y cómo fue el venir a Barcelona? Pues venir a Barcelona ha sido con la esperanza de curarme, de poder curarme algún día. ¿Usted aceptaría que le fuese traspasado un riñón, señorita? Pues sí, con muchísimo gusto. Y con ese es con el fin con el que he venido. Estamos con el doctor José María Gil Bernet, eminente urólogo y pionero en España de los trasplantes renales. Doctor, ¿quisiera usted describirnos la historia de la preparación de su equipo hasta llegar al momento del primer trasplante? Muchas son las dificultades y obstáculos que debe vencer un equipo que vaya a desarrollar un programa de trasplantes de órganos. La problemática de la trasplantación renal, en este caso, es sumamente compleja. Comprende problemas en la formación, sincronización de un equipo, problemas en la preparación de los receptores que van a recibir un riñón, problemas en la conservación de órganos, problemas quirúrgicos, inmunológicos, en el mantenimiento y el control de estos enfermos y, por último, problemas concernientes a ética, problemas morales, socioeconómicos y, por último, legales. El primero de ellos, con el que tuvo que enfrentarse nuestro equipo, fue el de la formación y sincronización de este grupo de trasplantes. Un grupo está constituido por un médico nefrólogo, un cirujano urólogo, con sus respectivos equipos de ayudantes, un patólogo, analista, radiólogo y 15 enfermeras especialmente capacitadas. Cada uno de los que integran el equipo fue seleccionado de acuerdo con las exigencias de la misión a cumplir. Cada uno de ellos está dotado de una gran capacidad profesional, un gran sentido de responsabilidad y de total entrega al trabajo. Este equipo fue sometido a una dura prueba, a un entrenamiento que duró 2 años, trabajando durante las noches, cumpliendo un programa de experimentación. Se trasplantaron docenas de perros y allí se pusieron a punto las técnicas de extracción de órgano, de conservación de estos riñones, por refrigeración, de implantación y nos familiarizamos con los problemas inmunológicos que presentó el perro después del trasplante. Una vez lograda cumplir esta etapa experimental, entonces el equipo estaba ya moralmente capacitado y también desde el punto de vista material para llevar a cabo el programa de trasplantes en la clínica, en el hombre. Fue así como en julio del 65 se llevó a cabo el primer trasplante y con éxito de riñón en España. Sin embargo, yo debo decirle a usted que nos encontramos defraudados. Defraudados porque hay una falta de colaboración y falta de solidaridad humana. La falta de colaboración empieza ya, y triste es decirlo, a nivel médico. Es indudable, a diario y desgraciadamente en una gran ciudad mueren víctimas de accidente o de operaciones cerebrales, un buen número de gente joven, que es el cadáver idóneo para trasplantar. Sin embargo, estos centros no colaboran, estos centros no avisan. Y es curioso cómo estos grandes centros hospitalarios que a diario piden la colaboración, la ayuda desinteresada del público, de sus ciudadanos, como en un momento grave, en un momento crítico, se desentienden totalmente de sus problemas. Es una actitud totalmente incomprensible
y que contraste con lo que hemos visto en el exterior. Los Ángeles, otras ciudades de Europa, existe una gran colaboración con los centros de trasplante, los dispensarios donde reciben traumáticos, todos los hospitales, clínicas privadas. Cuando hay un enfermo en estas condiciones, en que se presume que va a morir o que ha muerto, entonces rápidamente avisan al equipo de trasplante para que se puedan beneficiar otras vidas. Esto, desgraciadamente, no existe aquí. La falta de solidaridad humana la hemos vivido, desgraciadamente, en bastantes casos. Recientemente, además. Es también incomprensible cómo la gente puede llegar a una actitud absurda, negar la autorización para extraer un pequeño fragmento de aquel ser que ya fue, de aquel ser querido. A esta señorita le han trasplantado un riñón. Vamos a conversar ahora brevemente con ella y con su padre, que está aquí con nosotros. Señor, ¿quisiera usted explicarnos brevemente el proceso de la enfermedad de su hija? Sí, señor. Pues concretamente empezó entre 12 y 13 años. Una ligera manifestación de hinchazón en el tobillo. Claro, esto nos puso en la cosa de a ver las consecuencias de todo esto. Sí. El médico dijo, diagnosticó que era cosa renal. En fin, que se pondría medicación adecuada y así fue. Pasó 1 año, 2, 3 y claro, llegó a un extremo en que ya hubo que hacerle una diálisis. Fue la primera diálisis que se le hizo, mejoró. Pero cada cosa de la diálisis es temporal en conjunto, ¿no? No es una cosa definitiva. Después, otra nueva diálisis. Y así hasta la tercera diálisis, y a todas estas, pues ya claro, ya presentó la cosa de que había que hacer el trasplante como solución definitiva. Y una cosa, en fin, y claro, ya después ya vino ya el proceso. Sí. O sea que ese es el conjunto de estos 3 o 4 años anterior al trasplante. ¿Cuánto tiempo hace del trasplante, señorita? Pues aproximadamente 1 año y medio. ¿Cómo se encuentra usted ahora? Yo muy bien. No me duele nada, mucho mejor que antes. ¿Hace usted vida normal en su Hago casa? vida normal completamente. ¿Qué sensación le produjo a usted saber que iba a recibir el órgano de otra persona? Pues a mí primero me impresionó un poco, pero luego sentí una gran alegría porque cuando me dijeron que me habían hecho el trasplante, pues yo me encontraba perfectamente y sentí un gran agradecimiento a la persona que me había cedido el riñón, a los familiares y después al doctor Gilbernet, doctor Caral y a todo su equipo. Hoy existe un problema acuciante y es que muchas personas se niegan a donar los riñones de sus familiares muertos en accidente para que sean trasplantados. Usted como padre de una persona que ha sufrido o que se ha beneficiado, mejor dicho, ¿qué opina de esto? Pues yo aconsejo a estas personas que tienen ciertos reparos en esos momentos verdaderamente tristes, ¿verdad?, que piensen en el inmenso bien que pueden hacer y calculen este eterno agradecimiento que tendrán, ¿verdad?, por haber hecho una obra tan magnífica como es esta de devolver la salud y más que la salud, la vida a estas personas que están esperando precisamente la donación de este órgano. Estamos en el despacho del señor obispo de Gerona, doctor Jubany, quien se ha interesado vivamente por el problema que hoy presentamos en cuestión urgente. Señor obispo, ¿podría usted darnos una visión de los aspectos generales desde un punto de vista moral del problema de los trasplantes? El problema de los trasplantes desde el punto de vista moral hasta ahora estaba centrado casi exclusivamente a una visión de lo que podríamos llamar la licitud de la mutilación de la persona. Ahora en la actualidad, desde el momento en que ha existido ya el trasplante de corazón, ha surgido una nueva problemática, quizá más difícil que la anterior, que es la problemática de la vida y la muerte, o mejor dicho, del momento exacto en que una persona muere y qué es lo que muere cuando muere una persona. De todas maneras, en el momento presente nos vamos a ceñir exclusivamente al problema moral de los trasplantes de riñón, que es el que nos ocupa en esta entrevista. Y desde este punto de vista, en los aspectos generales del trasplante, yo diría que hay que mirar a 2 polos de observación. Primero, el del enfermo al cual se trata de curar.
Entonces, la licitud del trasplante de riñón tiene que estar sometida a una condición, y es la viabilidad de la misma operación quirúrgica. Por consiguiente, a la receptividad del enfermo, es decir, a una cierta seguridad moral o una garantía suficiente en orden a que se efectúe en esta persona determinada el trasplante del riñón de otra persona. Y después, por parte de la persona donante, se necesita el consentimiento suyo, tanto si es vivo como si es muerto, de una forma o de otra. Y después, por otra parte, se necesita también, si es una persona viva, el que esta persona, al quitarle un riñón, no se la mutile de tal manera que se comprometa seriamente su salud, porque él también tiene obligación de guardar su propia salud. Ahora, conservando estas condiciones por parte de una otra parte y por parte de la otra, creo yo que esta cuestión queda ya centrada. Estamos en orden, desde un punto de vista de la mutilación de una persona viva, si se trata de una persona viva, en orden a sanar a una persona que está realmente enferma. Entonces, el cauce moral queda relativamente simplificado. A esta sociedad que de momento no cede riñones para los enfermos graves, ¿qué le pediría usted? Que se hicieran el cargo ¿De que sufren ustedes mucho? de que sufrimos nosotros muchísimo. Doctor Pérez Vitoria, aspecto legal de los trasplantes. Es sabido que el derecho se ocupa tan solo de los nuevos fenómenos sociales cuando estos han adquirido una cierta estabilidad. Así es que la vida va por delante del derecho. Por esa razón, en este momento, los países se ocupan de regular el problema de los trasplantes, de dictar leyes que establezcan su licitud y, al mismo tiempo, la limitación de esta licitud. El hecho va a ser, pues, definitivamente regulado por el derecho. En España contamos con una legislación especial, la Ley de 18 de diciembre de 1950, que declara la licitud de estas intervenciones, aunque bien exige una serie de requisitos para la misma, entre ellas el consentimiento del paciente dado naturalmente en vida o el de sus familiares con los cuales convive, los directores de los centros en los cuales la operación va a tener lugar, junto con el de los pacientes, y en último término, en caso de muerte violenta, se exige para aceptar la licitud de la intervención la autorización judicial. La ley, además, establece unos términos y unos plazos en los cuales puede realizarse esta operación, esta intervención, que ha de ser dentro de las 24 horas después del óbito, y una serie de circunstancias que requieren una profunda modificación, ya que el avance de esta clase de intervenciones y el progreso maravilloso de la medicina en este orden ha hecho que incluso esta ley, tan de reciente fecha, no responda a las necesidades del momento presente. Señora, ¿usted tiene algún familiar internado aquí? Sí, señor, mi marido. ¿Cuánto tiempo lleva enfermo? 11 años. ¿Quiere usted explicarnos brevemente la historia de estos 11 años de enfermedad? Pues mira, hace 11 años le dolía mucho la cabeza y el vientre, y se puso con muchos vómitos. Entonces yo le llevé al médico y me dijo el médico que tenía vida para 7 u 8 días. Entonces yo vine aquí al clínico, le sacaron un riñón, el Silvernet, y entonces pues le quitaron, ya ha vivido 11 años. 8 años muy bien, y ahora ya está pues tocando al final. ¿Qué le aplican? ¿Diálisis? Le pican a diálisis peritonalis. ¿Tienen ustedes hijos? Sí, señor, 3. ¿Están trabajando, estudiando? Sí, de peluquero. ¿Vienen a ver a su padre Sí, señor. constantemente? Sí, señor. ¿Qué solución ve usted para salvar a su marido? Pues el trasplante renal. Que yo creo que la gente, cuando viene un accidente y ya está muerto por desgracia, tendrían que salvar vidas, porque ahora nos pasa a nosotros, pero es una cosa humana que es para bien de la humanidad. Un asistente social de la unidad de trasplantes. La problemática que afecta, a los enfermos de insuficiencia renal es, aparte de, como se puede comprender, la de un enfermo crónico, el que estos viven siempre en una
clima de angustia, en una incertidumbre, porque no saben cuál va a ser la solución de su problema. Doctor, ¿qué problemas médicos plantea la trasplantación renal? Los problemas médicos que plantea la trasplantación renal son verdaderamente excepcionales. Los enfermos que se escogen para la intervención deben ser mantenidos con procedimientos de diálisis que suplan su función renal. Estos métodos son extraordinariamente caros y por este motivo no se pueden aplicar más que a una reducidísima parte de los enfermos que los necesitan. Esto plantea el problema de la selección y constantemente obliga a rechazar solicitudes. Estamos en una sala con unos pacientes, los cuales el trasplante supondría para ellos una auténtica, una única quizá solución. Vamos a conversar brevemente con uno de ellos. ¿Cuánto tiempo está usted aquejado por la enfermedad? 2 años y medio. ¿Y que está sometido a los tratamientos de diálisis? Llevo 2, pero hacen mucho daño. ¿Es doloroso? Bastante. Hay veces que no se puede aguantar, tienen que sacarlo. ¿Usted aceptaría el trasplante? Yo, con los ojos cerrados. Esto por lo que he venido aquí, por eso. Porque si la gente fuese un poco más humanitaria, tendría que dar los riñones a todos los enfermos que hay. Para todos. Porque todos son jóvenes y tienen que vivir. Al fin y al cabo, uno que muere ya no lo necesita. ¿Usted cree que es un acto de humanidad? Yo creo que sí, es un acto de humanidad y más y todo. Porque esto creo que vamos un poquito retrasados. Creo que tendrían que darlo todo el mundo. Estoy seguro de que comprendería con un significado nuevo que ningún hombre ha nacido solamente para sí. Porque la cesión del órgano de un familiar muerto es simplemente una forma de ejercer la caridad. ¿Lleva usted mucho tiempo aquí? 4 meses. ¿Sufre usted mucho? Muchísimo. ¿Está usted casado? Sí, señor. ¿Tiene hijos? Una niña. Si alguien le cediese a usted un riñón para el trasplante, ¿lo aceptaría usted? Pues con mucho gusto, porque me daría la vida, que es la única solución que hay, el trasplante. Si alguno de sus familiares falleciese en accidente, ¿usted aceptaría el que diesen su riñón a otro enfermo? Lo daría gustoso, porque es el sufrimiento que estamos pasando. En el caso de trasplante procedente de un cadáver, sin previa autorización de esa persona en vida o de sus familiares, ¿es lícito? Esta es una cuestión delicadísima. Yo quería hacer notar 2 cosas, antes que nada. La primera es que, en realidad, el cadáver no es una cosa, sino que el cadáver, a última hora, es un cuerpo, aunque sin vida, de un ser, hombre, que ha sido vivo. Por consiguiente, aquí está inmiscuida toda la dignidad de la persona humana. Una observación muy notable a tener en cuenta. En segundo lugar, está también el criterio de la muerte. Es decir, que realmente se trate de un cadáver. Ahora bien, teniendo en cuenta estos 2 puntos de vista, respeto que se debe al cadáver y después también respeto que se debe a la verdad objetiva de que la persona sea realmente muerta para que no exista un suicidio, entonces para garantizar estas 2 cosas está la ley civil, que exige unas garantías y pone unas condiciones. Ahora bien, la necesidad de un consentimiento la exige la ley civil y también la exige el derecho natural. Un consentimiento. Si existe consentimiento de la persona antes de morir, no hay ninguna dificultad. Si la persona muerta ya, ella no ha dispuesto de sí misma, de sus órganos, y no está el consentimiento de la familia, entonces esto está prohibido por la ley civil. Yo creo que en las actuales circunstancias, las leyes civiles, sin entrar dentro de su misma articulación, yo creo que estas leyes civiles actualmente obligan en conciencia. Ahora, yo diría al final 2 cosas. Una sería una pregunta y otra sería un deseo. Una, la pregunta. La pregunta es la siguiente. Los médicos y los científicos están completamente ciertos de en qué momento el hombre está muerto. Hoy la ciencia ha cambiado un poco. Antes se fijaba más bien en la circulación de la sangre cuando el corazón deja de latir.
hoy más bien se va por otro camino, como es la irreversibilidad de las células del cerebro cuando están ya muertas, y por esto se basa en el encefalograma. Pero yo me pregunto si estamos en conclusiones completamente ciertas o estamos solamente en hipótesis. Es una pregunta que dejo al aire y que es un tema delicadísimo que quizá la ciencia tenga que avanzar todavía bastante por esos caminos. Y el segundo sería un deseo. Quedando muy claro que una persona que antes de morir disponga de sus propios miembros en orden a ayudar a otros o en orden a un avance de la ciencia, como por ejemplo existe hoy día ya mentalizada la gente en orden a ceder un ojo o la córnea de los propios ojos para otras personas que lo necesiten, yo creo que el deseo tiene que ser este, es mentalizar muchísimo a la gente, mentalizar a las personas en orden a que esta ayuda, que no hemos de limitar única y exclusivamente a nuestros actos propios de la vida, pueda también tener una perspectiva después de la muerte. Y esta mentalización en el cuerpo social de los hombres, que está muy bien anclada en la ley de la caridad y la ayuda mutua, esta mentalización quizá haría posible el que las leyes pudieran ser reestructuradas teniendo en cuenta la realidad social en la cual se vive dentro de estas normas que son perfectamente morales y perfectamente cristianas. ¿Con qué dificultades se encuentra para obtener riñones para ser trasplantados? Pues tropezamos con muchísimas dificultades. O sea, respecto a los familiares, nos encontramos que por una mentalidad que todavía existe de respeto hacia los muertos, de que creen que es una profanación, una falta de cariño y de respeto hacia el familiar fallecido, pues se niegan a autorizarnos la donación. Pero yo creo que esto tendrían que verlo bajo otro prisma diferente, igual como se ha hecho con lo de las córneas, la cesión de córneas para salvar la vista a un ciego, pues tendrían que comprender que la cesión de un riñón también puede salvar la vida a un enfermo que está muy grave, y ver que esto es una manera maravillosa de ejercer la caridad con el prójimo y salvar una vida. ¿Cómo debe ser hecha la autorización familiar ante la nueva ley? Usted hace referencia a la promulgación de una nueva ley que en efecto en España se está preparando en estos momentos. Y es de esperar que una de las cuestiones que se plantee en la misma es la validez del consentimiento del propio interesado y de los familiares que con él conviven. Sin embargo, yo creo que aunque la ley deba ser respetuosa con los sentimientos, debería regular el problema de los trasplantes con una gran amplitud de criterio. De tal forma que el problema del consentimiento de los familiares no fuera en todos los casos decisivo. Pues yo entiendo que será difícil poder justificar o admitir que porque un familiar se niegue en un momento determinado a conceder la autorización del trasplante, una persona que está en peligro no pueda salvar su vida. De ahí, pues, que yo no tendría ningún inconveniente en que en la nueva regulación legal se estableciera el principio de que, siempre que no existiera previamente una oposición manifestada por el finado, naturalmente en vida, fuera lícito y legítimo utilizar aún contra el consentimiento de los familiares un cadáver para salvar la vida del que la tiene en peligro. ¿Qué es usted el enfermo, señora? Su esposa, ¿Tiene ustedes hijos? una niña. ¿Qué cree usted que ocasionó la enfermedad de su marido? Pues no lo sé, porque esto era de antes que yo lo conociera. Viviera de más joven. ¿Le ha visto usted sufrir mucho? Muchísimo. En el tiempo que llevaba enfermo, mucho, mucho. ¿Aceptaría usted el trasplante para su marido? Encantada. ¿Cree usted que es la única? Diga. La única solución que hay ahí está el trasplante. ¿Cree usted que es la única esperanza? La única. El Eurotransplant, una idea que será realidad en este próximo año, tiene su sede en París. Allí estarán catalogados, desde el punto de vista tisular, todos los futuros receptores de todos los países adheridos. De esta forma, un accidentado al que se le va extraído su corazón o sus riñones notificará a aquel centro que los ha obtenido, que los tiene en su poder, notificará al centro de París las características tisulares de aquel riñón o de aquel otro órgano.
Una máquina electrónica dirá en pocos instantes, va a responder dónde se encuentra el receptor ideal. Y así es posible que un riñón de un enfermo, de un fallecido accidentalmente en Berlín, pueda ser el riñón adecuado para un enfermo, para un receptor que está en Sevilla. La máquina habrá respondido rápidamente a aquella pregunta, habrá localizado al receptor, un avión de las Fuerzas Armadas, un caza a reacción, quizás sea el mejor servicio que puedan hacer estos aparatos, trasladará rápidamente aquel riñón al lugar deseado. Digo que si seguimos en esta línea de egoísmo y de desinterés, difícilmente podremos asociarnos a esta gran idea, este ideal del eurotrasplante. Porque, primero, antes de recibir, hay que saber dar.